Salve amantes de la historia, bienvenidos de nuevo al canal. En los próximos vídeos hablaremos de un tipo de culto religioso romano poco conocido, pero muy importante para entender los juegos de poder e influencia del Imperio Romano, el culto imperial. Este guión y todos los de esta miniserie han sido elaborados por Pablo Muñoz, colaborador del canal al que ya conocéis, que nos acompañará en estos vídeos. La práctica del culto imperial es definida hoy en día como una característica cultural del Imperio Romano que, a través de rituales, el emperador y la Domus Augusta son introducidos en el ámbito divino. Sin embargo, en la antigüedad no existió un concepto específico para nombrar esta serie de rituales, ni este culto, pues la denominación de culto imperial es una creación de la historiografía. El culto imperial agrupaba una serie de acontecimientos en los que el emperador y su familia tuvieron un papel protagonista, pues eran el objeto principal de los templos, rituales, plegarias e himnos. El culto al emperador está íntimamente ligado al culto al soberano helenístico, también llamado basileus. Ambos coinciden en la metodología, porque tienen sacrificios, juramentos, libaciones, dedicaciones de estatuas y de edificios, juegos, culto compartido con divinidades y otras muchísimas características. El sacrificio es el principal ritual religioso del mundo clásico, como sabréis. Comúnmente eran sacrificados animales domésticos, como cerdos, bueyes o ovejas. Otra práctica muy extendida es la supplicatio, que forma parte de los sacra publica en beneficio de la urbe y las instituciones que la forman. A pesar de que no había una actuación concreta que llevar a cabo, el pueblo solía reunirse espontáneamente en templos o altares para pedir súplica a los dioses. Lo cierto es que la divinidad imperial, el divus, como se le llama divus o en mujer divae, no es la misma que se les atribuye a los dioses, a pesar de que eran venerados como tal. Los divi y divae solían vincularse con los deus olímpicos para reafirmar su estatus, y este paradigma continuará hasta el siglo V después de Cristo. En el mundo romano, la línea que separaba el ámbito religioso del político era muy fina, y que todo poder político tenía su equivalencia religiosa en el cual se tenía que sustentar. Esto provocaría que, tras la llegada de Augusto al poder, como ya sabemos fue el primer emperador, se considerase Pontifex Maximus tanto de la religión pagana como de su nuevo objeto de culto, es decir, de sí mismo. Importantes también serán los apelativos usados por los emperadores. Debido al traumático pasado monárquico de Roma, siempre presente en la mentalidad colectiva romana, los emperadores y regentes tuvieron que usar apelativos novedosos para obviar el término rex, rey. Términos como imperator, augustus o caesar fueron frecuentemente usados para autodefinirse y alejarse así de esta odiada monarquía romana. Con la muerte de Alejandro Magno, el imperio alejandrino fue dividido en numerosos reinos helenísticos, a cuya cabeza se encontraban los llamados diádocos, generales que habían acompañado al joven macedonio en su conquista de Asia. Estos reyes legitiman su posición a través del culto al soberano, es decir, crear un culto estatal a su persona con honores que solo podían ser destinados a los dioses. Esta ideología de poder procede de la monarquía autocrática de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro, que tras la conquista de Grecia empezó a hacer aparecer tratados teóricos en los que se le ensalzan las ventajas de las basileia frente a la tradicional democracia ateniense. La basileia, es decir, el reinado o el reino, implica el mando del ejército y del Estado, concentrándose así el poder en las manos de una sola persona, que se apoya en una asamblea que nomina su poder. Es una asamblea consultiva. Este estatus viene dado por derecho de conquista. Las victorias son conseguidas con el favor de los dioses y así este favor se transmite hereditariamente. El basileus, o basileo, como monarca victorioso, se difundía con fines propagandísticos, y los triunfos reales se plasman en monedas e inscripciones, donde comúnmente aparecía la diosa Nike, la diosa de la victoria.
de cuyo nombre derivan ciertos epítetos como Nicator. Un ejemplo de lo dicho sería Seleuco I Nicator, que os sonará si habéis visto los vídeos de los Seleucidas, que en cuyas monedas hizo blasmar a los elefantes indios conseguidos del rey Chandragupta, a pesar de que no hubo victoria alguna contra el rey indio, ya que primó la diplomacia y la paz entre los reinos, ya que se consideraban iguales. Según las teorías filosóficas elaboradas sobre la Basileia, el rey debía tener una gran capacidad de raciocinio o en la llamada pronoia, que estaba muy ligada a la justicia, pues solo era posible a través de la razón y la reflexión. Está estrechamente ligado a las 4 virtudes del gobernante ideal, que son la virtus, la clementia, la justitia y la pietas. Todo basileo que se aprecie debía tener estas virtudes para gobernar, y por ello eran alabados. Alejandro III el Grande, hijo de Filipo, establece la idea de supremacía en todos aquellos lugares conquistados por sus falanges, adaptándolo al contexto cultural local. En Grecia demandaba un culto a su persona a la Liga de Corinto. En Persia, por su parte, se presenta como elegido del dios Ahura Mazda, incorporando rituales, vestimentas y símbolos persas para establecer una continuidad con los aqueménidas. En Egipto visitó al oráculo de Siwan, donde fue recibido por los sacerdotes como hijo de Amón, Zeus para los griegos. Todos estos actos son maniobras propagandísticas, entre comillas, que el rey de reyes establece para legitimar su poder allá donde esté. Muerto el joven Alejandro, los diádocos toman el título de Basileus, creando dinastías hereditarias y recibiendo honores divinos por parte de las ciudades-estado. El culto al Basileo es un canal de comunicación entre el gobernante y las ciudades deseosas de obtener beneficios de él. No son dioses, pero se las aclama por los servicios prestados al pueblo y al Estado. La influencia helenística en la política romana empieza a apreciarse tras la anexión de la península itálica, la Magna Grecia y Sicilia, donde se sitúan numerosas poleis griegas. El proceso de helenización se acentúa con la conquista del Oriente helenístico a finales del siglo III a.C. Hechos importantes son la conquista de territorio griego y la victoria sobre el emperador asiático Antíoco III, rey que tuvo que abandonar su conquista de Egipto de los Ptolemaicos debido a las amenazas de Roma tras dibujar, según la historia mítica prácticamente, un círculo alrededor de su persona, una clara alegoría a que su expansionismo tenía un límite. Roma. Sin embargo, de mayor importancia fue la guerra contra Mitrídates del Ponto, conflicto que propicia olas migratorias de población griega de Asia Menor a Roma. Asia Menor ya era una provincia romana. En la mitad oriental del imperio se difunde la tendencia a alabar al Senado, a los administradores de justicia, a los procónsules y también, en general, a los magistrados romanos. Fue en el último siglo de la res pública, desde el 133 al 30 a.C., cuando se percibe un aumento de las personalidades honradas como dioses. Este proceso está enmarcado en lo que los historiadores consideran una crisis socioeconómica y política de la gran urbs. En un ambiente de guerras civiles y división social, así como de políticas imperialistas, el sistema republicano va progresivamente sucumbiendo a un ejercicio del poder cada vez más unipersonal. Desemboca, como bien sabremos, en una monarquía con Augusto, pero su precedente y padre adoptivo, Julio César, ya elabora una gran parte de la dinámica imperial. La situación conflictiva entre generales romanos desembocará en diversas guerras civiles, primero Mario contra Sila, luego Pompeyo contra César y finalmente Marco Antonio contra Octavio. La guerra entre César y Pompeyo provoca la desaparición parcial del sistema republicano, que es sustituido por el gobierno unipersonal del nuevo dictator perpetuus, César. La extensión de la magistratura de dictator era de 10 años, ejerciendo paralelamente el consulado hasta la batalla de Thapsos en el 46 a.C. Tras su victoria, el Senado renueva su magistratura de dictator, de cónsul y de cura morum. En el 45 a.C. se convierte en cónsul sine collega, es decir, cónsul sin compañero. Ya sabéis que en la República los cónsules iban por pares. Hasta que finalmente es nombrado dictator perpetuus en el año 44. Sin embargo, más importantes fueron los honores concebidos por el Senado para situarlo en una dimensión divina, tras la batalla de Thapsos. Se decretó un carro que se colocó frente a Júpiter Capitolino, además de una estatua en cuya inscripción se le define como un semidios. Tras la victoria final contra Pompeyo en Munda, recibió una estatua de como Deus Invictus en el templo de Quirino, es decir, Rómulo,
vinculando su persona nuevamente con el fundador de Roma, así como la celebración de dicha victoria en la Paralia, fiesta que conmemora la fundación de Roma. En los últimos meses de su vida se le reconoce como Divus Julius, instituyendo un flaminado semejante al del culto a Júpiter y planeando la construcción de un templo dedicado al dictador. A estas iniciativas del Senado habrá que añadir las distinciones que César aceptó y que le acercan más al espacio sacro, como el uso de manto púrpura reservado a los magistrados el día de su triunfo y solo ese día, el derecho a usar la silla más emblemática de la curia y el título de Pater Patriae, es decir, el padre de la patria. A pesar de rechazar el título de Rex, de rey, y la diadema, es decir, lo que nosotros entendemos como la corona, se autoproclamó descendiente de la divinidad que precisamente le acercó al inicio de Roma y a Eneas, Venus. De hecho, se dice que la familia de los Julios vienen de un hijo de Venus que se llamaba Iulus. También impulsó César reformas inspiradas en el culto al rey helenístico, como una celebración del día de su cumpleaños, el cambio de nombre a un mes del año, el año de Julio, y una serie de reformas que aplica como Pontifex Maximus, es decir, el máximo cargo religioso de Roma, que como tal aplicó cambios al calendario, incluyendo la celebración de Feriae Publicae para conmemorar sus victorias y ganar mayor popularidad. El tiranicidio ocurrido en los idus de marzo del año 44 acabó con la vida del dictador. La facción senatorial rebelde apelaba a la libertad como motivo del asesinato de César. Aquí entraría una nueva generación de personajes cuyo conflicto desembocará en la creación del modelo imperial: Marco Antonio, Emilio Lépido, Cayo Octavio y Sexto Pompeyo. La divinización de César ocurre en el segundo triunvirato, cuando los 4 magistrados reciben poderes ilimitados por 5 años. Fue Octavio quien, consciente de su posición y su relación familiar con César, inculca la creencia de que el alma de su padre adoptivo, es decir, Julio César, se había transformado en un cometa, había ascendido con los dioses. En el 42 a.C. el Senado decreta la construcción del templo de Divus Julius, consagrado por Octavio en el año 29 a.C. En el 40, Marco Antonio fue nombrado Flamen Divi Iuli, y a partir del 39 se conoce que Octavio adoptaría el título de Divi Filius. Lo cierto es que la adivinación y la apoteosis, es decir, el ascenso del alma al cielo de César, fue un gran programa propagandístico llevado a cabo por sus sucesores, quien, aprovechando la credulidad de la plebs y la popularidad del dictador, instauraron un sistema monárquico que solo uno de ellos lograría perpetuar, y ese sería Octavio. Pues con la llegada de un personaje tan importante como Octaviano, el futuro Augusto, lo dejaremos por hoy. El próximo vídeo de esta serie lo dedicaremos exclusivamente a este personaje, así que suscribíos y dale a la campanilla para que os llegue el aviso. No os lo queréis perder. Nos vemos en la próxima entrega de Cliófero.